es la versión local de los cohetes de Hamas contra Israel. Eh, bueno, te iba a decir explícamelo, amplíamelo, pero ¿Qué querés que te no amplíe? sé, háblame de eso. No, no, Estabas bueno, caliente, con toda Berbisky, razón. Berbisky es un personaje que expresa la doble moral permanentemente. Eh, lo que se suele llamar en el lenguaje típico de los servicios una oreja de goma, frustrado. Un agente en su momento doble de la dictadura militar, vinculado después a Cuba, el G2 cubano. Todo eso yo ya lo dije hace 30 años atrás en un programa de hora clave con Sí, sí, Grondona y ese se lo video dije en la cara. sigue saliendo en Bueno, las redes. lamentablemente hubo que esperar tanto tiempo para que la gente lo verificara a través de este tipo de conductas donde ya no interesa aclarar más porque por sí mismo se explica y pretende autojustificar. Lo de todos modos, lo de el cohete a la luna de este fin de semana es una expresión realmente dramática, todo el intento de justificar la agresión terrorista y además hacerlo en un contexto de una Argentina que sufrió 2 atentados terroristas Claro, provenientes de la misma matriz, porque absolutamente. detrás de Esa es nuestra Hamas, política exterior también, bueno, detrás de el Hamas está terrorismo. Irán, que estaba Irán Colaborando. también detrás de Hezbollah cuando hicieron volar la embajada de Israel y la AMIA. De manera que Berbisky venga a intentar justificar la agresión terrorista es realmente un Vos absurdo. pusiste Horacio Berbidela. Sí, porque él tiene la costumbre de modificar los apellidos, ¿no? A mí me decía el diputado Tomanzano permanentemente en página 12. Bueno, yo creo que él, yo no me arrepiento de la amistad y defiendo a mis amigos en general, pero Berbisky era un agente de la dictadura, escribía para la Fuerza Aérea, le publicaba a la Fuerza Aérea cuando nosotros nos tenían atado a una cama y nos mojaban y nos ponían la picana. La generación nuestra vivió eso. Pero también Fidel, recordá que fue agente de inteligencia de Montoneros y que por Montoneros eso digo, actuaron contra el gobierno constitucional. agente Ah, doble, bueno. doble moral, típica actitud de la izquierda ¿Y por qué ahora cipaya en es la el Argentina. protegido de No, pero está bien Cristina? eso, es doble moral, todas las morales son no democráticas, digamos. No, pero Todas sus morales, obviamente. sean 2, 3, 4, son todas ¿Pero no y por qué es democráticas. avalado por este gobierno o fue protegido, entre comillas, con la vacuna? A ver, es Digo, claro, parte, lo bueno es esto que decía, que lo decíamos la semana pasada, creo que en un pase con Luis acá, que como que habían blanqueado todo, ¿no? Avalando lo que estaba pasando con el terrorismo en Gaza, Zanini diciendo lo que dijo de que se arrepentía únicamente de no haberse sacado la foto. Cuando hablas de Ginés te dicen, bueno, ya terminó su carrera política, si era lo que querían. No, nosotros no queríamos que terminara nada, no queríamos que se las chorearan, porque las pagamos nosotras, porque las paga el tipo que está ahora viajando en Constitución y nos llega a la casa, ese también le sacan el impuesto. Es siempre lo mismo, ya volvemos al Lacha. ¿Por qué protegen a esta gente? es la justificación de ese progresismo que remite a la conciencia setentista que tanto defienden algunos sectores de este gobierno, no todos, no todos. Esa búsqueda de la justificación en función de un pasado. Lo más dramático es que esta visión setentista la expresan muchos jóvenes que se estructuran al calor del Estado y de este Estado en particular, ¿no? Lo digo expresamente por núcleos, no todos, pero por algunos núcleos de la Cámpora, por ejemplo, que tienen esta visión setentista de la utopía que no existe más, de un mundo que ha dejado de ser lo que era en el 70. Ahora, en el caso específico de la justificación de lo injustificable, que es el uso discrecional de la vacunación, el caso de los vacunatorios VIP, realmente es la expresión, como yo señalaba recién, de esa doble moral. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces hacen todo un discurso y un relato vinculado a una utopía, vinculado a valores, etcétera, y en la práctica terminan haciendo Y esto. la justificación, ¿Sí? Miguel Ángel, de la criminalidad en sentido romántico, porque ¿cómo se financiaba Montoneros? Bueno, pero además acá entra otro factor que yo Además quiero hablaste de señalar, tortura, hablaste de picanas, que es, hablaste... no, que es el factor del riesgo de la anarquía, en virtud de ese falso progresismo. ¿Por qué? Fíjense ustedes un dato. ¿Qué está pasando en la Patagonia Argentina? Por eso quiero entrar
más que a la coyuntura, a los grandes problemas que vamos a tener que enfrentar a futuro. Estamos entrando en una situación de anarquía muy grande, que se expresa... Cuando decís entrando, digo, estamos muy cerca, estamos más o menos cerca. Voy a Medio explicar. Vamos a hablar o estamos ya medio adentro. Voy a Medio adentro. explicarlo. Estamos La tenemos entrando. medio adentro. Todavía no hemos visto lo peor. No, Pero estamos entrando en un proceso grave. Cuando 50 personas... Donde ¿Para más- cuántos la están viendo? Con Campolongo lo hablamos siempre. Por ¿Quiénes la eso- están viendo? Por eso la función de los políticos es anticiparnos, no es mirar para atrás y ser setentistas, es ver cómo construimos el futuro y cuáles son las amenazas que ese futuro se están expresando hoy. Por eso hablo de la anarquía. Acá hay un riesgo grande de anarquía. Cuando 50 personas, más allá, o menos, más allá de la legitimidad de un reclamo, cortan las vías del Roca y condenan a 15 o 20 mil personas a agruparse, a aglomerarse durante horas en la puerta de la Estación Constitución, vos te das cuenta que hay una irracionalidad total. Nos quieren llevar de nuevo a fase 1, pero no se actúa para evitar Claro. este tipo de situaciones. Lo mismo en relación al deporte, todo lo que veníamos conversando. Entonces, este es un grave drama. Pongo el ejemplo de la Patagonia. La Patagonia hoy tiene una situación compleja. Miren lo que ha pasado con el tema de los mapuches. Ustedes, o de los pseudo mapuches, ¿ustedes creen que es casualidad? No, no, acá hay operaciones tendientes claramente a generar una situación tal que permita justificar la acción de grupos que tienden a disolver o a ocupar parte del territorio nacional y la constitución de un Estado distinto. ¿En dónde? En la zona más rica de la Argentina. Fíjense lo que significó los 20 días que cortaron el ingreso a Vaca Muerta. Un grupo de la izquierda de ATE, que no es precisamente un gremio conciliador, 200 millones de dólares de pérdida de producción que implica la posibilidad y el riesgo de tener que importar gas por esa magnitud. ¿Qué se hizo para resolver ese problema? Nada. Hubo hasta justificación de eso. ¿Qué pasa con la toma de los mapuches? Toma un segundo. Termino con Enseguida, esto. Funcionarios del gobierno que terminan asistiéndolo y justificándolo. Es grave. Esto es... acordamos con la Conmebol hacer la Copa América para la televisión. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿vos? Hemos hablado un poco recién durante el programa, pero ¿cómo es esto? Las clases no, la Copa América sí. Es la doble moral de la que hablábamos al comienzo, porque si dijeran no a todo o blanquearan por qué algunas cosas sí y otras no, sería más fácil, porque si no, no se entiende y es una locura total. ¿Sabés qué? Yo creo que es la ausencia de claridad y de objetivos precisos, definidos, la ausencia de plan. ¿Por qué? Porque me parece que cuando se llega al poder sobre la base de una estructura heterogénea que junta diversas expresiones políticas e ideológicas, y todo eso solo tiene la finalidad de ganar una elección, cuando se llega al poder y hay que gobernar, empiezan a manifestarse esas contradicciones, entonces se van anulando entre sí, y el que tiene que conducir esto, el presidente, tiene que empezar a hacer equilibrio entre esas diversas posiciones. El gran drama hoy, Viviana, es que todo está pensado en clave electoral. El gobierno está pensando en clave electoral, no está pensando en la resolución de los problemas estructurales de la Argentina. No está pensando en cómo se aborda el problema Igual, de la perdón, inflación. Miguel Ángel, igual no quieren ir a elecciones. O sea, todo el tema son las elecciones, pero las quieren postergar todo lo que puedan Sí, porque temen perderlas. Igual Sí. en sus cabezas está el tema de las elecciones, decís. no, que todo está en función de no perder De una no- elección. bueno, Por eso pero en clave sí, electoral. en No clave. se pueden Ok, anular por las eso. elecciones, esto está claro. Pero ¿qué pasa? El presidente va y quiere arreglar, y Guzmán, ustedes lo Sí. marcaban recién, plantea la necesidad de un acuerdo con el fondo, porque es lógico, si no hay acuerdo con el fondo, podemos entrar en default con el Club de París. El Club de París no acepta una negociación antes de que haya un acuerdo con el fondo. Estamos Ahora, camino al default. bueno, si no hay un acuerdo con el Club de París que indica o que implica un acuerdo previo con el Fondo Monetario, hay riesgo de default con el Club de París. Esto sería dramático. De todos modos, la Argentina hoy ya no accede a los mercados
financieros. ¿Y de Esto qué está sirvió claro. esta gira, este viaje a Europa del presidente y de Guzmán? Sirvió para mostrar las contradicciones internas del gobierno, porque mientras Tremendo. estaban planteando la posibilidad de un acuerdo, la charla con el Papa, en función de la charla con los portugueses, con los españoles y con Macron en Francia, y la charla con Georgieva, la titular del Fondo Monetario, implicaba la búsqueda de un consenso para una negociación. En paralelo, simultáneamente, veíamos cómo en el Congreso de la Nación, concretamente en el Senado, se bombardeaba sistemáticamente esa posibilidad. ¿De qué manera? Planteando las medidas que planteaban, por ejemplo, en relación a que los derechos especiales de giro que van a ingresar como parte del aporte del fondo por la pandemia, sean usados no para pagar deuda, que esto implicaría evitar el default, sino supuestamente para utilizarlo en función de la pandemia. Falso, desde todo punto de vista, y te voy a explicar por qué. Porque los derechos especiales de giro del Fondo Monetario no pueden ser monetizados, no se pueden usar como respaldo para emitir. Sirve para incrementar las reservas o para no gastar reservas pagando deuda con esos derechos especiales de giro. O sea, es toda una gran construcción del relato que en la práctica apunta simplemente a consolidar esa masa propia, específica, que tiene como base electoral. Ahora, pero en el Patria odian al Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver. Es todo muy contradictorio y después vemos Pero esta es como foto y si lo yo vemos a Guzmán odiara de la viaje. ley de gravedad. Si yo me tropiezo, me caigo, Las Viviana. mujeres la ¿Pero por qué? odiamos. Porque la ley de gravedad existe, no la puedo derogar. Entonces, la realidad te indica que el mundo hoy está estructurado Bueno, de pero es esta tan manera. contradictorio. En el Patria no lo quieren a Guzmán ni al Fondo Monetario. Y el presidente se saca esta foto. Sale lo del aborto, el presidente va con el Papa. La Conmebol, Copa América sí, las clases no. O sea, es una Argentina de locos. Esquizofrénica. Es de una bipolaridad esquizofrénica. Vuelvo a mi planteo original. Volvé. Está todo pensado en clave electoral. ¿Cómo llegamos hasta octubre? Dice el gobierno, bueno, sí, una parte de la alianza que gobierna, sin acuerdo con el fondo, porque puede implicar esto la existencia de restricciones. Es lo mismo que pasa en la discusión respecto de las tarifas. ¿Qué vamos a hacer para evitar el aumento de las tarifas? Emitir. Bueno, esto implica inflación. Y es cierto lo que decían recién. Lo que decía Lacha era fuerte. Claro, es cierto en este sentido. Le sirve al Estado, porque con la inflación recauda más. Lo que no le sirve es políticamente en términos de ganar una elección. Y esta es la contradicción que el gobierno no termina de resolver. ¿Por qué? Igual han perdido varias elecciones y la han remontado. ¿Cuál sería el temor a perder esta elección? En circunstancias muy distintas. A ver. En circunstancias muy distintas. Porque ellos te la dan vuelta después de alguna manera, ¿viste? Sí, bueno. Y pasa con... Ahora, ¿por qué sería diferente? No, bueno, obviamente porque hoy estás en una situación absolutamente distinta. Desde el punto de vista económico, vos tenés la destrucción sistemática del aparato productivo. Cuando se pierde 10 puntos del PBI, como ocurrió con esta enorme exclusión producto de la pandemia, o de cómo manejaron la pandemia, evidentemente vos estás partiendo de una situación que no es la misma previa a la pandemia. Primer punto. Es decir, estás en una situación absolutamente distinta. Con una emisión que, como señalaba Lázari, yo no soy economista, pero esto es del ABC, sí, con una emisión que ha generado un excedente tal de dinero que termina yendo a otro tipo de cuestiones que no es ni el ahorro ni la inversión. Hay que escapar del peso. Ahora, en virtud de todo esto, lo que se intenta es llegar a esa potencial elección sobre la base de no tocar estos precios relativos, no afectar más todavía el consumo de la sociedad. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que esto implica inflación. Y fundamentalmente, Viviana, inflación de alimentos. Porque si vos ves cómo está estructurado este 4.1 de este último mes, sí, vas a ver que la incidencia del crecimiento del precio de los alimentos es muchísimo mayor. ¿Y qué ocurre con los sectores más humildes? El 100%, el 90% de su ingreso lo gasta en alimentos. claro. Entonces no es lo mismo para vos o para mí, que todavía arañamos mantenernos en la clase media, el incremento de los alimentos, que para el que gasta casi la totalidad de lo que gana
para comer. Y esto es lo que está implicando la caída de la popularidad de la imagen del gobierno, especialmente en las zonas más marginales, en las zonas más Ahora, cuando el humildes. presidente dice ahora voy por los precios, voy por los precios, digo, es como una especie de campaña, es un A ver, presidente en campaña. sí, pero más que un presidente en campaña. A ver, el problema cuando vos estás en una campaña y sos oposición, vale lo que propones y la expectativa o la esperanza que generás. Cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar, vos tenés que convencer con los hechos. Entonces ya no vale el relato. Cuando vos el 100% de tu sueldo lo tenés que gastar en comer, o porque vos no tenés un trabajo formal, haces una changa y porque te impiden salir de tu casa perdiste hasta la changa. O incluso vos sos parte de aquellos que por ser cuentapropistas y se quedaron sin trabajo no reciben, por ejemplo, el IFE o no reciben el plan. Toda esa gente empieza a plantear que yo quiero hechos, no que me sigan con el Ahora, vos te das relato. cuenta que estás hablando de la clase más humilde, pero lo hablábamos recién con Campo y con vos y con Lázari. Y la clase media que no recibe nada y que cada vez es menos clase media, porque la clase media yo creo que ya, no sé si existe, pero como decías vos, arañando. Es un sector de la sociedad Es que un se va sector de la empobreciendo y que sociedad. no tiene ninguna ayuda de ningún tipo. No, al contrario. Por el No solo contrario. no tiene ayuda, sino que es el principal factor del sostenimiento de la ayuda de otros. A ver, acá el problema Es el central argentino más fatigado. es, claro, pero acá lo central, Diana, es cómo volvemos a la cultura del trabajo. Claro. Cómo volvemos a, cómo entendemos que el sistema capitalista, que es el sistema que se ha impuesto en el mundo, porque hasta China es capitalista, tiene una estructura autoritaria política, sigue siendo el partido único, pero tiene un 80% de su economía, igual que Rusia, en manos privadas. Entonces, hay que entender que este es el mundo en el que estamos. ¿Qué hacemos en este mundo? Esta es la pregunta. ¿Vamos a seguir poniendo planes, sacándote plata a vos, a la clase media, al que invierte, al que produce, para seguir manteniendo en la humillación que implica que el hombre no viva por su propio esfuerzo, sino por una dádiva? Eso hasta desde el punto de vista de los que somos católicos, somos cristianos, es la masificación y la humillación de la persona humana. Por eso del peronismo venimos planteando sistemáticamente que hay que generar empleo. El peronismo ha sostenido siempre que es la única clase de gente que reconoce. ¿Pero qué Es sería la clase de gente que trabaja. el peronismo hoy? Toma. Bueno, es el peronismo republicano. No me confundas peronismo pero con kirchnerismo, por favor. No, por eso, no, ya lo sé porque ¿Y se la me vuelve tercera loco. vía qué Pero es? ¿para qué? Kirchnerismo que no es Es peronismo. funcional, Peronismo es funcional al republicano. oficialismo. A ver, ahí A ver, repregunta, a mirá, ver, ¿viste lo que te... ¿qué preguntaste, Campo? No, porque él dice que en realidad, y lo digo porque hay otros peronistas que sostienen que el peronismo no ha sido pata de nadie, digo, y ahora está, digamos, dentro del conglomerado de Juntos para el Cambio. Entonces yo te preguntaba por la denominada reconstrucción de la tercera vía, intentada varias veces. Bueno, Yo lamento tener que decir, voy a dar una opinión respetuosa, por supuesto, no voy a dar nombres, pero es la misma situación de lo que ocurrió en la última elección, que es la expresión de lo que significó la candidatura de Roberto Labaña, por el que tengo un gran aprecio personal, hemos estado en el mismo gabinete, pero fue funcional al triunfo del kirchnerismo, lamentablemente. Es decir, esos votos y Randazzo también. profundamente... A ver, si el planteo es termina siendo toda tercera vía en este sentido. Pero perdón, es la tercera funcional. vía, digo, cuando pensamos en Labaña, en Urtubey, era Massa en ese Schiaretti, momento, Schiaretti, digo, había una cosa que uno decía, Había la Pichetto, posibilidad de que construir. terminó siendo el vice, digo, había algo para construir ahí. Sí, Y claro. la gente estaba esperanzada en Por eso. supuesto. Porque uno decía, bueno, la grieta puede que se termine. Y los egos no pudieron. Lamentablemente, eso que hubiera significado básicamente la reconstrucción del peronismo y la construcción de una alternativa peronista no kirchnerista, fracasó Porque digo, Massa se fue con Alberto, Pichetto se fue con Mauricio. porque no se constituyó una voluntad política. Hoy ¿Por es qué? una Pero circunstancia explícame vos, distinta. ¿sabés por qué?
¿por qué no pudieron? Si era atractivo, era interesante, era otra opción. Digamos, era no Macri, no Cristina. No pudieron, no quisieron, no les dio, fueron los egos. Estamos, bueno, la caja. la hoguera de las vanidades. Por eso, pero digo, por el ego de existe. uno o de varios de ellos. No, yo creo que acá hay un problema distinto. No podemos comparar situaciones de una elección presidencial con una elección parlamentaria. Hoy estamos frente a una elección parlamentaria. Pero perdón que te interrumpa, yo quiero volver a eso un segundo, porque yo recuerdo estar al aire y llevar a Labaña, llevar a Pichetto, o sea, llevar a Massa, o sea, Massa estaba con Schiaretti, estaba con... Y de repente Pichetto se nos fue con Macri, se nos fue Massa con Alberto, y digo, de repente fue como que decís, ¿qué dilapidaron ahí? ¿Por qué no pudieron? Hay muchísimas cuestiones para explicar. Pero tal vez hubiera sido otra la historia, ¿no? No, sin duda. Pero esto es lo que tenemos que reconstruir para adelante. Mirá, en la confrontación, obviamente, y mucho de ese peronismo, al no tener una expresión ganadora por esa disgregación que estás hablando, terminó finalmente siendo funcional a quienes ganaron, que era el kirchnerismo. ¿Pero fue responsable Labaña? Entre comillas, que no quería una interna. Que bueno, a eso quiero ir. No quiero entrar en detalles. Entra. Bueno, si hubiera habido una interna. Decilo Enzo. Hoy mi frase es decilo Enzo. Bueno, es muy simple. Si hubiera habido una interna y Labaña se hubiera bancado a enfrentarse con Massa, Mirá, ahí están, mirá lo que eran. Esto ganaba. Con Schiaretti. ¿Por qué no iban a ganar ellos? Imagínate que estos cuatro que armaron alternativa en su momento hubieran ido a una PASO. Vos tenías ahí al menos dos fórmulas. ¿Vos te imaginás lo que hubiera significado esto como movilización de la sociedad? Como expresión del debate, de la propuesta política. Está faltando Labaña ahí, pero no... Está faltando Labaña. Está faltando Labaña. Porque no fue ese día. Ahora, cuando lamentablemente no se asume el riesgo que tiene que asumir todo dirigente político, que es someterse al consenso de la sociedad. Cuando no querés hacer eso, y buscás la más fácil. Y lamentablemente no se pudo constituir esa posibilidad. ¿Quién terminó ganando? Los extremos. Sí, se polarizó de tal manera los extremos en el sentido de la polarización. ¿Por qué digo que es diferente aquel momento a hoy? Porque hoy vamos a una elección parlamentaria, Viviana. ¿Qué significa esto? Significa que del resultado que se obtenga se corre el riesgo de perder el control del autoritarismo que estamos verificando, otras tendencias autoritarias que estamos verificando, se pierdan diputados. ¿Te parece autoritario este gobierno? Miguel Ángel, yo no soy un dictador, yo no soy un dictador. Yo no soy un dictador. No, pero termino con esto que es muy importante. Sí. Vos tenés que garantizar con esta elección que en el Parlamento y en la Cámara de Diputados especialmente se siga manteniendo el límite que se le pone al desborde autoritario. Igual, que tiene a ver, el oficial. Decís que es autoritario, pero Lilita, digo en confianza, Lilita defiende más a Zanini últimamente que a Mauricio Macri. Y no porque yo quiero, y de alguna manera, digo, cuando Lilita habla, tal vez no le da la relevancia, digo, lo que dijo Frigerio, no son palabras mías. Tenemos la placa de Frigerio, lo que dijo Frigerio. Digo, se está hablando de lo que significa la elección, pero la oposición no sé si está tan ensamblada. También es otra guerra de ego, que Vidal, que Horacio, que Esta Patricia. es otra discusión. Eugenia. Mira, Napoleón Bonaparte... Mira, Carrió se dedica a pegarle a Macri más que a consolidar la unidad, entre otras cosas, dijo Frigerio. Es una opinión, es una opinión de Frigerio. Yo no voy a entrar. ¿Cómo te cae en debate. Frigerio? Mi relación ha sido muy escasa con él. Me pareció un buen ministro del Interior, digamos, pero no puedo agregar más nada. Napoleón Bonaparte tiene una frase maravillosa. Decía, el momento de mayor riesgo es el momento de la victoria. ¿Por qué? Porque una cosa es la derrota del adversario y otra cosa es construir a partir de la derrota del adversario la victoria propia. El gran desafío que tiene hoy la oposición es construir la victoria propia frente a un gobierno que se está autoderrotando por sus contradicciones internas. De manera que la oposición lo primero que tiene que hacer es consolidar el espacio de la unidad. No puede tener una discusión interna que no sea sobre la base de diferencias en cuanto a la propuesta o al programa.
pero la hoguera de las vanidades lleva a consumir cualquier espacio. Están los que se juntan en lo de Lilita y los otros. Sí, pero yo creo que ahí hay, perdón, acá estamos, por eso digo, vamos a una elección parlamentaria. Por lo tanto, es una elección que no es nacionalizada, es por distrito. En función de lo que pase en cada distrito vas a tener o no la posibilidad de tener mayoría en la Cámara de Diputados. Hablamos básicamente porque en el Senado va a seguir teniendo el kirchnerismo una mayoría significativa. Me quedan Entonces, pocos minutos. sí. ¿Por qué el gobierno apoya al grupo terrorista Hamas de alguna manera? ¿Por qué estamos en ese lado Es una locura. incorrecto de la vida? Es una locura. puede ser? Porque esto es la tendencia a buscar un cambio geopolítico. ¿Quién está detrás de Hamas? Está Rusia, está Siria, está Irán. China mira y no se mete, pero están las estructuras sobre las cuales este gobierno ha querido realinearse geopolíticamente. Este es el problema, no entender que somos Occidente. Argentina es Occidente, no es precisamente aquellos que incluso nos han infringido un daño terrible, 2 atentados terroristas, porque jamás es en Palestina lo que Hezbollah es en el Líbano. Y detrás de Hezbollah y detrás de Hamas está Irán. O sea, los responsables de la principal acción terrorista en la Argentina. Entonces, Viviana, cuidado con esto. Hay que entender, lo decía Perón claramente, la política, en serio, es la política internacional. Y a partir de comprender lo internacional, se puede desagregar una política interna. Si no entendés que vivís en un mundo capitalista, que tenés que buscar inversión, que tenés que generar empleo, que tenés que buscar trabajo, que tenés que tener la capacidad de insertarte en ese mundo con las oportunidades que ese mundo te da. Nosotros tenemos que elegir los nichos donde podamos invertir para construir esta cultura del trabajo, para crecer, para generar empleo. Este es el verdadero desafío. A mí me llama la atención. Vos fijate lo que pasó en los últimos días con Pérsico y con Grabois. Salieron a protestar por la... O sea, en el gobierno hay más oposición que es la el fuego oposición al amigo. gobierno. Tienen que tener... Perdón, la oposición ha tenido conductas más que razonables. Tenemos que ir al corte. ¿Me esperás 3 minutos? Te Seguimos espero. conversando con el ahora venía la peronista, parte... con el peronista, no kirchnerista, republicano. republicano. Bueno, o sea, sos de los de Pichetto, de Sin los... duda. Son ellos. Tal cual. ¿Van por la justicia? El kirchnerismo, digo. Ah, sí, por supuesto. Quédate Sí, pensando. nosotros lo que queremos es la división de poderes, que existan. Vamos que al corte y exista me la contás República. todo. Ya venimos, no te vayas. Nos revienta el teléfono de Toma. Tenemos que decirlo, revienta, lo están llamando muchísimo. Toma, lo último, hablaste de Grabois y de Pérsico cuando hablábamos de que la oposición está dentro del oficialismo, ¿no? Todos contra todos. Sí. El frente de todos contra Macri, ponele. Sí, a ver, muy simple Sí. y muy preciso. Hubo una reacción de estos dos dirigentes supuestamente sociales. Hablabas de Nunca Grabois fueron... y de Pérsico. Ahí Sí, están. sí, Grabois y Pérsico. No sabemos quién los votó, pero supuestamente son dirigentes sociales. Muy bien. Se opusieron a que fuera este incremento, esta ayuda especial, por la vía tarjeta alimentaria, sí. del depósito en el banco para la tarjeta alimentaria. Dijeron, estamos en contra. Están en contra porque los bypasearon, porque son los gerentes de la pobreza, son los que lucran con la pobreza. Entonces, cuando no pueden manejar el dinero que el Estado, que lo utilizan por esa intermediación parasitaria, terminan enojándose. Y al mismo tiempo cambian de discurso. Ahora empiezan a decir lo que venimos diciendo nosotros desde siempre. No más dádiva, creemos trabajo. Bueno, yo creo que lo que está pasando en la Argentina es que empieza a haber, aún en estos personajes, la conciencia que solo se sale de la crisis si se genera trabajo. Y solo se genera trabajo si se genera confianza, si se genera seguridad jurídica, si se generan reglas de juego claras, si hay una inserción correcta en el mundo. Y si alguien puede generar un poco de esperanza también, ¿no? Que todo esto, la sumatoria Claro. de todo esto, es la esperanza. Gracias, un placer. Gracias a Tomá, vos, Viviana. vamos al corte, ya venimos. Tengo un regalo de Novarecio que lo vamos a abrir en vivo, ¿eh? Tenemos mucho para hablar. Gracias, Toma. Hoy va a ser un pase, me parece, por lo que intuyo y por lo que la mesa tiene ganas de decir, picante. Muy fuerte. Ya venimos, no te vayas.